Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento, para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura, sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas, para que teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Habla, Señor. De la carta a los Romanos capítulo 1. Pablo, servidor de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, elegido para anunciar la buena noticia de Dios, quien ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su Hijo, nacido por línea carnal del linaje de David, y constituido por el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con poder a partir de la resurrección. Jesucristo nuestro Señor. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado, para que todos los pueblos respondan con la obediencia de la fe para la gloria de su nombre. Entre ellos se encuentran también ustedes, llamados por Jesucristo. A todos los que Dios amó y llamó a ser consagrados, que se encuentran en Roma, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ante todo, por medio de Jesucristo, doy gracias a mi Dios por todos ustedes, porque su fe es alabada en el mundo entero. Tomo por testigo a Dios, a quien doy culto espiritual, anunciando la buena noticia de su Hijo, de que yo les recuerdo siempre en mis oraciones, pidiendo que de una vez, si Dios quiere, pueda realizar mi viaje para visitarlos, porque tengo mucho deseo de verlos, a fin de comunicarles algún don espiritual que los fortalezca, o más bien para compartir con ustedes el mutuo consuelo de nuestra fe común. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me propuse ir a visitarlos para cosechar entre ustedes algún fruto, como entre los demás pueblos. Pero hasta ahora me he visto impedido. Yo me debo tanto a los griegos como a los que no lo son, a los sabios como a los ignorantes. De ahí mi propósito de anunciarles la buena noticia también a ustedes, los que habitan en Roma. Yo no me avergüenzo de la buena noticia, que es una fuerza divina de salvación para todo el que cree, primero para el judío, después para el griego. Esta buena noticia nos manifiesta la justicia de Dios que libera exclusivamente por la fe, según aquel texto: el justo vivirá por la fe. Desde el cielo se revela la ira de Dios contra toda clase de hombres impíos e injustos, que por su injusticia esconden la verdad. Porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen a la vista, ya que Él mismo se lo ha dado a conocer. Lo invisible de Dios, su poder eterno y su divinidad se hacen reconocibles a la razón, desde la creación del mundo por medio de sus obras. Por tanto, no tienen excusa, ya que, aunque conocieron a Dios, no le dieron gloria ni gracias, sino que se extraviaron con sus razonamientos y su mente ignorante quedó a oscuras. Alardeaban de sabios, resultaron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso, Dios dejó que fueran dominados por sus malos deseos, que degradaban sus propios cuerpos.
Como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, veneraron y adoraron la criatura en vez del Creador, bendito por siempre. Amén. Por eso los entregó Dios a sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres sustituyeron las relaciones naturales con otras antinaturales. Lo mismo los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en deseo mutuo, cometiendo infamias hombres con hombres y recibiendo en su persona la paga merecida por su extravío. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad, están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, son calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados. Y aunque conocen el veredicto de Dios que declara digno de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban a los que las hacen. De la carta a los Romanos capítulo 2. Por tanto, no tienes excusa tú que juzgas, seas quien seas, pues al juzgar al otro tú te condenas, ya que tú haces lo mismo que condenas. Sabemos que la sentencia de Dios contra los que obran así es justa. Y tú que juzgas a los que obran así y haces lo mismo, ¿piensas librarte del juicio de Dios? ¿O desprecias su tesoro de bondad, su paciencia y aguante, olvidando que su bondad quiere conducirte al arrepentimiento? Con tu cerrazón de mente y tu corazón impenitente, estás juntando el castigo para el día del castigo, cuando se pronuncie la justa sentencia de Dios, que pagará a cada uno según sus obras. Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. En cambio, castigará con la ira y la violencia a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y obedecen a la injusticia. Habrá angustia y tribulación para todo el que obre mal, primero para el judío, después para el griego. Habrá gloria y honor para todo el que obre bien, primero para el judío, después para el griego. Porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Los que pecaron sin tener la ley, sin la ley perecerán. Los que pecaron bajo la ley, según la ley serán juzgados. Porque Dios no perdona a los que escuchan la ley, sino a los que la cumplen. Cuando los paganos que no tienen la ley cumplen espontáneamente lo que exige la ley, no teniendo ley, ellos son su ley, y así demuestran que llevan la exigencia de la ley grabada en el corazón. Lo demuestra también el testimonio de su propia conciencia, que unas veces los acusa y otras los disculpa, hasta el día en que, de acuerdo con mi buena noticia y por medio de Cristo Jesús, Dios juzgará lo oculto del hombre. Pero tú, que te llamas judío, tú que te apoyas en la ley y te glorías de Dios, tú que dices conocer su voluntad e instruido por la ley pretendes discernir lo que es mejor, estás convencido de ser guía de ciegos, luz de los que están a oscuras, maestro de necios, instructor de ignorantes, porque tienes en la ley la suma del conocimiento de la verdad. Tú que enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se robe, ¿por qué robas? Tú que prohíbes el adulterio, ¿por qué lo cometes? Tú que aborreces los ídolos, ¿por qué saqueas sus templos? Si pones tu orgullo en la ley, ¿por qué deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque como está escrito, por culpa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones. La circuncisión es útil si cumples la ley. Si la quebrantas, tu circuncisión te deja incircunciso. En cambio, el que no está circuncidado
pero guarda los preceptos de la ley, será tenido por un verdadero circunciso. Uno físicamente incircunciso que cumpla la ley te juzgará a ti con tu código y tu circuncisión, que quebrantas la ley. Ser judío no consiste en tener señales visibles. La circuncisión no consiste en una señal en la carne. El verdadero judío lo es interiormente. La verdadera circuncisión es del corazón, según el Espíritu y no según la ley escrita. A ese le corresponde la alabanza, no de los hombres, sino de Dios. De la carta a los Romanos, capítulo 3. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío o para qué sirve la circuncisión? Las ventajas son muchas y en todos los aspectos. Primero, Dios confió su palabra a los judíos. Entonces, ¿qué pasa si algunos fueron infieles? ¿Anula su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios se mostrará fiel aunque todos los hombres sean falsos. Como está escrito, en la sentencia tendrás razón, del juicio saldrás inocente. Pero si nuestra culpa hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al aplicar el castigo? Hablando humanamente, de ningún modo. De lo contrario, ¿cómo podrá Dios juzgar al mundo? Pero si mi falsedad hace resaltar la fidelidad de Dios, siendo así mayor su gloria, ¿por qué encima me condena como pecador? ¿O debemos hacer el mal para que resulte el bien? Es lo que algunos calumniando me atribuyen. Ellos sí merecen ser condenados. En conclusión, ¿llevamos ventaja los judíos? No en todo. Acabamos de demostrar que todos, judíos y griegos, están sometidos al pecado, como está escrito. No hay uno honrado, ni uno sensato que busque a Dios. No hay uno que busque el bien. Todos se han extraviado y pervertido. No hay quien haga el bien, ni uno solo. Su garganta es una tumba abierta. Mienten con sus lenguas. Sus labios esconden veneno de víboras. Su boca está llena de maldiciones hirientes. Sus pies corren para derramar sangre. Sus caminos están sembrados de ruina y destrucción. No conocen la ruta de la paz, ni tienen el temor de Dios. Ahora bien, las exigencias de la ley se dirigen a los súbditos de la ley, y así a todos se les tapa la boca y el mundo entero queda sometido al juicio de Dios. Por eso, nadie se justifica ante Dios por haber cumplido la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado. Pero ahora, independiente de la ley, aunque atestiguada por la ley y los profetas, se da a conocer la justicia de Dios que salva, por la fe en Jesucristo, válida sin distinción para cuantos creen. Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios, pero son perdonados sin merecerlo, generosamente porque Cristo Jesús los ha rescatado. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados cometidos. Dios lo destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen. Dios mostraba así su justicia cuando pacientemente pasaba por alto los pecados cometidos en el pasado, y demuestra su justicia en el presente, siendo justo y haciendo justos a los que creen en Jesús. Y ahora, ¿dónde queda el orgullo? Queda excluido. ¿En virtud de qué ley? ¿Por la ley de las obras? Nada de eso, por la ley de la fe, porque nosotros afirmamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios es solo de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Ciertamente, también de los paganos, porque no hay más que un solo Dios que justifica por medio de la fe a los judíos
circuncisos y a los paganos incircuncisos. ¿Significa eso que con la fe invalidamos la ley? De ningún modo, antes bien la confirmamos. De la carta a los Romanos, capítulo 4. ¿Y qué diremos de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham fue justificado por las obras, podía estar orgulloso, pero no delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y esto le fue tenido en cuenta para su justificación. Al que trabajaba le dan un salario como paga, no como regalo. Al que no hace nada, sino que se fía en el que hace justo al malvado, se le tiene en cuenta la fe para su justificación. Por eso, David proclama la bienaventuranza del hombre a quien Dios tiene como justo sin tomarle en cuenta las obras. Dichoso aquel a quien le han perdonado el delito y le han sepultado sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no le tiene en cuenta su pecado. Pero esa bienaventuranza ¿vale solo para el circunciso o también para el incircunciso? Hemos afirmado que a Abraham la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. ¿En qué situación? ¿Antes o después de ser circuncidado? Evidentemente, antes y no después. Y como señal de la justicia que sin estar circuncidado había recibido por creer, recibió la circuncisión. De ese modo quedó constituido padre de ambos, de los incircuncisos que tienen la fe que le es tenida en cuenta para su justificación y de los circuncisos que, no contentos con serlo, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, que creyó sin estar circuncidado. No por la ley le prometieron a Abraham o a su descendencia que heredarían el mundo, sino por el mérito de la fe. Porque si los herederos lo son en virtud de la ley, la fe no tiene objeto y la promesa es nula. Porque la ley provoca la condena. Donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso, la promesa ha de basarse en la fe, como don, y de este modo la promesa será válida para todos los descendientes de Abraham, tanto para sus hijos reconocidos por la ley, como para sus hijos por la fe. Porque Abraham es el padre de todos nosotros, como está escrito: te haré padre de muchas naciones. Es padre de todos nosotros a los ojos de Dios en quien creyó, aquel que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Por la fe, Abraham siguió esperando cuando ya no había ninguna esperanza, y así se convirtió en padre de muchos pueblos, según el dicho: así será tu descendencia. No vaciló su fe, aun considerando su cuerpo ya sin vigor. Era un centenario, y el seno estéril de Sara. No dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que, robustecido por la fe, glorificó a Dios, convencido de que podía cumplir lo prometido. Por eso, la fe le fue tenida en cuenta para su justificación. Y cuando dice la Escritura que Dios tuvo en cuenta su fe, no se escribió solo por él, sino también por nosotros, que tenemos fe en el que resucitó de la muerte a Jesús, Señor nuestro, que se entregó por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos. De la carta a los Romanos, capítulo 5. Pues bien, ahora que hemos sido justificados por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de Jesucristo, Señor nuestro. También por Él, por la fe, hemos alcanzado la gracia en la que nos encontramos y podemos estar orgullosos esperando la gloria de Dios. No solo eso, sino que además nos gloriamos de nuestras tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la paciencia. De la paciencia sale la fe firme, y de la fe firme brota la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles en el tiempo señalado,
Cristo murió por los pecadores. Por un inocente, quizás muriera alguien. Por una persona buena, quizás alguien se arriesgaría a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados, seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Así como por un hombre penetró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a toda la humanidad, ya que todos pecaron. Antes de llegar la ley, el pecado ya estaba en el mundo, pero como no había ley, el pecado no se tenía en cuenta. Con todo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, también sobre los que no habían pecado, imitando la desobediencia de Adán, que es figura del que había de venir. Pero el don no es como el delito, porque si por el delito de uno murieron todos, mucho más abundantes se ofrecerán a todos el favor y el don de Dios, por el favor de un solo hombre, Jesucristo. El don no es equivalente al pecado de uno, ya que por un solo pecado vino la condena, pero por el don de Dios los hombres son declarados libres de sus muchos pecados. En efecto, si por el delito de un solo reinó la muerte, con mayor razón, por medio de uno, Jesucristo, reinarán y vivirán los que reciben abundantemente la gracia y el don de la justicia. Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena a toda la humanidad, así, por el acto de justicia de uno solo, se extiende a todos los hombres la sentencia que concede la vida. Como por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores, así, por la obediencia de uno todos resultarán justos. La ley entró para que se multiplicara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como el pecado reinó produciendo la muerte, así la gracia reinará por medio de la justicia, para la vida eterna, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Habla, Señor. Programa diario de lectura de la Biblia completa durante un año, a través de Estela Maris TV y Radio Estéreo Veritas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.